Dicen que la inspiración les aparece a los artistas por influencia de unas musas muy lindas que asaltan por las noches. No es que sea falso, pero no es suficiente y no aparecen así nomás. Uno hay que llamarlas. En mi caso, las musas me han visitado cuando tengo un interés recurrente, cuando hay algo que quiero decir con urgencia, que necesito expresar o comunicar porque ya no lo puedo contener más. Y esto puede ser una motivación grande además de un motor creativo. Pero ojo, hay que ayudarnos a pensar distinto, y para pensar distinto es importantísimo nutrir nuestra mente y nuestra alma con toda clase de expresiones. Las fuentes de inspiración pueden ser de todo tipo, de lo que menos te imaginas. Por ejemplo, una anécdota que escuchaste por ahí. El otro día estaba el Edwin chiflándole a una morra desde su troca, molestándola, ¿ves? Cuando la morra se voltea, se alza la falda y no mames, era un vato. Escuché esa anécdota y eso me inspiró para hacer la primera secuencia de la animación de género humano y siempre surte efecto. En otro extremo, la inspiración puede provenir de cosas muy bellas, por ejemplo de las plantas. A mí me ha gustado tener un jardín y deleitarme contemplando sus colores y sus formas. Es como si en sus patrones guardaran secretos. Los he dibujado y pintado. He encontrado estos patrones en la geometría islámica que también he estudiado y en conjunto los usé para representar el interior de una mina en mi animación Fosca Liebre. Libros, literatura, son una fuente inagotable de inspiración y hay que acercarse a todo tipo de literatura. De mis favoritas, la poesía. Por ejemplo, en este libro de Francisco Hernández se encuentra un poema que marcó una época en mi vida y en mi producción artística. Por amor a Fosca. Cito un fragmento. Los senos de Fosca son móviles como las dunas del desierto. Al soplar sobre ellos, cambian de lugar y de tamaño. Uno hace las veces de viento y la carne se disfraza de arena. La inspiración puede estar hasta en la literatura científica. Un libro de la biblioteca de la Facultad de Ciencias con texto y ecuaciones es un libro de matemáticas. Un libro con puro texto es un libro de filosofía de la ciencia. Pero un libro con texto, ecuaciones y dibujos es un libro de física. Dibujar es entender, me decía a mí misma. Por eso, cuando tuve la oportunidad, animé los dibujos de estos libros. Uno se puede inspirar en un cómic. ¿Conocen este? Náusica de Hayao Miyazaki. Situado en un futuro postapocalíptico donde un mar de naturaleza infecciosa se expande por el planeta, dejando a los humanos confinados en los extremos, perdiendo cada vez más territorio para vivir, cuando una joven princesa descubre que es posible habitar el bosque si lo tratas con respeto y cuidado. ¿Creen que esta historia nos puede enseñar algo de la nuestra? La inspiración también la pueden alimentar las cosas que aborreces, como yo, que después de investigar sobre el negocio sucio de la minería en México quedé horrorizada. Sin embargo, estas imágenes me gustan mucho en composición y en color. Me encanta pensarlas como un paisaje intervenido que definitivamente inspiraron mi estética para la animación extraterrestre. La inspiración, por supuesto, puede venir de los que más admiras, de la pintura contemporánea, de culturas y tiempos lejanos, de lo que te apasionaba de niña. A mí, por ejemplo, nunca dejaron de gustarme los dinosaurios. ¿Se han fijado que a todos los niños les gustan los dinosaurios? De películas comerciales o artísticas, de las visitas a los museos, al observatorio, al taller de una colega, al campo, a las amigas, de la filosofía. La filosofía oriental es mi favorita porque son muy abstractos, lacónicos y no necesitan de ningún drama para hacer llegar el mensaje. Además están locos, en el buen sentido, y su sentido hace mucho sentido para el que quiere hacer arte. Los monjes ponían un ejercicio a sus aprendices. Por ejemplo, podían decir, esto es un casco. A lo que seguía, esto no es un casco. ¿Qué es? El aprendiz tendría que terminar la frase. ¿Tú qué habrías dicho? Anda, es un juego. Es un detenedor de libros. Es una maceta. Es un tazón para cereal. Es un cuenco para guardar mi desmadre. Puedes intentar con otras cosas. Verás que al principio no es tan fácil, porque pensar distinto es algo que se ejercita. Estas técnicas también las practicaban los surrealistas. Otra técnica que practicaban los surrealistas era irse a dormir tomando un juego de llaves en la mano. Cuando su cuerpo se relajara completamente, las tirarían, despertándolos de un sobresalto. Y ese era el momento idóneo para ponerse a crear. El Tao dice que el verdadero arte parece casual, pero ya lo sabes que no es así, que parece, pero que hay mucho trabajo detrás, en la experiencia atenta de la vida cotidiana, en la escucha permanente de los detalles y los movimientos sutiles de la energía.
Se cuenta que Galileo no pudo descubrir que la trayectoria del movimiento de traslación de los planetas era una elipse, pues estaba casado con la belleza y la perfección del círculo. Kepler, por otro lado, que no tenía esas restricciones estéticas, tuvo la oportunidad de ver que la elipse era la respuesta que estaban buscando. Así que, muy a pesar del desagrado de Galileo, los planetas orbitan en círculos aplastados. Otra historia no tan difundida sobre cómo exigencias estéticas pueden dar pie a desarrollos tecnológicos es la historia de la computación, que surge de la implementación y desarrollo de la programación. ¿Sabías que fue en los telares donde se desarrolló primeramente la programación? Inclusive desde los más antiguos, los telares de cintura ya utilizaban principios de programación para lograr patrones de formas y colores en sus diseños. Los telares industriales fueron los primeros en utilizar tarjetas perforadas, y todo con el fin de mejorar el arte de vestir. Y así como las nociones estéticas de una época influencian en los descubrimientos científicos o dan pie a avances tecnológicos, la ciencia y la tecnología de una época influyen en las posibilidades artísticas. Un caso muy concreto es el desarrollo del séptimo arte. Estaban en 1872 el exgobernador de California y el presidente de la Bolsa de Valores teniendo un desacuerdo propio del ocio burgués. Oh, soy tan aficionado a las carreras de caballos y me encantan las apuestas, pero estoy aburrido de tanta gloria. Así que quiero proponerte una apuesta. Dime, claro, yo acepto cualquier apuesta porque soy un magnate. Apuesto a que los caballos al trotar en algún momento dejan las 4 patas en el aire. Por supuesto que eso nunca ocurre. Creo que has visto demasiadas veces esa pintura de Let there be the sun. Bueno, si estás tan seguro, entonces apostemos. Necesitamos de un inventor para que nos saque de esta duda. Señor Mudbridge, usted es un profesor que estudia el movimiento de los animales. Queremos que nos resuelva esta duda. Mudbridge aceptó el reto y ese mismo año hizo un primer intento. Para resolver el misterio utilizaría varias cámaras fotográficas. Imaginemos que esta azotea es la pista de carreras y que este bonito y gordito perrito es un caballo. Lo que hizo Mudbridge fue colocar varias cámaras fotográficas a cierta distancia una de la otra y mediante un dispositivo se dispararían al romperse el cordón que el caballo rompería al pasar. Ese primer experimento no resultó porque el obturador todavía era manual, así que Mudbridge inventó el obturador mecánico, algo un tanto más rudimentario que esto, pero básicamente son unas cortinillas dentro de la cámara que se abren velozmente para dejar pasar la luz. Las primeras cortinillas que inventó en 1873 quedaban abiertas un 500avo de segundo. Trabajó esto durante años y así en 1878 logró que estos mecanismos dejaran abiertas las cortinillas un 6 milésimo de segundo. Con esa última velocidad es que se tienen las fotos más famosas de caballos corriendo y trotando. Pero inclusive con un tiempo de obturación de un 500avo de segundo fue posible resolver el misterio y darle al exgobernador la razón de que los caballos en algún momento de su galope tienen las 4 patas en el aire, aunque nunca estiradas como en la pintura de Géricault. Pero lo interesante vino de tener la secuencia de fotos. 12 fotos capturadas en medio segundo al disponerlas en objetos dinámicos como el zótropo, el sopraxiscopio o el fenasquistiscopio daban la ilusión de movimiento. Tomas discontinuas de la realidad podían ser experimentadas como algo continuo. Era sorprendente que se pudiera engañar al ojo con tan pocos recursos, tan solo 24 fotos para generar la sensación de movimiento continuo de un segundo. Existen discrepancias de por qué esto es posible, porque inclusive hoy en día no se tiene bien entendido el fenómeno de la visión, y quizá quien lo explique dé pie a nuevas plataformas artísticas. Quienes hemos hecho animación tenemos a Mudbridge como un referente obligado, pues él dedicó su vida al estudio del movimiento. La animación busca dar alma a los objetos inanimados y es mediante el movimiento que esto es posible. Por cierto, que saber algunas leyes de la mecánica clásica ayuda a entender el movimiento de los objetos, y si quieres hacer animación debes tener algo de científico también. El hecho de que las disciplinas estén separadas es una convención, pero eso puede cambiar en la medida de que las personas sepamos distinguir las ilusiones que nos convencen de que un conocimiento está aislado de los demás.
Desde muy joven descubrí que se me dificultaba meter cosas en cajas, es decir, agrupar, hacer conjuntos. Por ejemplo, ¿recuerdan esas pruebas que hacían en la escuela que tenía que ver con elegir qué cosa no pertenecía al grupo? Niños, a ver, ¿cuál de estos objetos no pertenece al conjunto? Ay, no sé. ¿El trapo? ¿No? Ay, era el taladro. Y es que a mí se me hacía que todas, incluidas el taladro, eran herramientas con las que se conseguía transformar la materia. El trapo, pues solo la movía del lugar. El no poder clasificar como lo hacen los demás me hace no entender en la mayoría de los casos la lógica en la que se mueve el mundo. ¿Cómo? Secaron el lago y por eso tienen que traer el agua de tan lejos. Y el agua limpia que cae de la lluvia la entubamos y la mezclamos con el agua sucia, enviando todo a otro lugar lejos donde tienen que tratarla. Que la gente cree que trabajando todo el día en una empresa que reparte exageradamente desigual las ganancias, algún día les irá mejor y podrán dejar de trabajar. Que como siempre hay que vestirse a la moda. ¿Cómo? Yoda en formato bebé y Herzog de villano en una serie donde el protagonista es un mexicano. ¿Ya estarán escribiendo guiones con algoritmo? ¿Que los humanos, por ser tan civilizados, son la única especie que levanta su caca a otra? Aprendí que era mejor entender ciertos axiomas, o sea, leyes que no se pueden demostrar, y operar bajo estos axiomas sin intentar entender el fenómeno. Por ejemplo, me he dado cuenta que el primero en poner las reglas es el primero en romperlas. Nadie puede tomar fotos en este business, ¿ok, Pipo? Nadie. Corte A. Pipo, ven, vamos a tomarnos una foto aquí en el huerto. No, olvídalo. Que puedo tener amigas si las trato como un caballero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Un cafecito? ¿Qué te sirvo? Que hay cosas que no se le pueden pedir a la autoridad. Uy, no, señorita. Yo no me voy a poner a pensar en nada. Yo nomás obedezco órdenes. Que nunca hay que invadir la cocina de una mujer. ¿Qué hiciste? No, fuera de aquí. Y con esto trato de resolver el día a día. Pero a mí me ha gustado perseguir al conejo blanco, saber el porqué de las cosas, encontrar el meollo del asunto. Así puedo contraargumentar y lograr que otros miren mi punto. Por ejemplo, los debates sobre feminismo son un buen terreno para poner en práctica el pensamiento divergente. Pues no, yo no le veo sentido al lenguaje incluyente. La Real Academia Española claramente estipula que el plural masculino están incluidas las mujeres. Uno se puede perder tratando de hacer ver algo a alguien que no está preparado. Así que partamos de que estamos incluidas. Ok, si yo de niña pude aprender a saberme incluida en el todos, los niños pueden aprender a saberse incluidos en el todas. Si te dijera que no, ya lo tienes ahí para empezar a hablarle de la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino y lo importante de sumarnos a su disolución. También te pueden salir con esta. A los hombres también los matan. Nótese el los, refiriéndose a los pobres. ¿De qué mueren? En la guerra. Pero los hombres que van a la guerra saben a lo que van. ¿Qué es lo que tenemos que saber las mujeres? ¿Que hay una guerra contra nosotras? Seguramente has escuchado que para hacer arte hay que romper las reglas. Yo precisaría un poco más. Hay que desconocer las reglas para primeramente ser capaces de verlas, luego entenderlas y entonces saber cómo romperlas, cuestionándolo todo con rigor. El campo del arte me ha permitido darle forma a muchos de los cuestionamientos que tengo y me ofrece experiencias para plantear más interrogantes, en el trabajo de autor, en el trabajo colectivo, en la iniciativa privada, para museos, para asociaciones civiles, en educación libertaria, en puestas en escena y en espacios terapéuticos. La creación artística es importante porque fomenta el pensamiento divergente, necesario para impulsar una sociedad capaz de proponer soluciones creativas a problemas urgentes. Si me preguntaras qué hacer respecto a la violencia en México, te diría seriamente, empecemos por cambiar el escudo nacional.